Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé la hora que usted me pueda escuchar o ver en este pequeño tiempo que tenemos para reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice para este tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el gobierno teocrático y el gobierno democrático. El gobierno teocrático significa gobierno de Dios, teo, sale de Dios. Y el democrático es el gobierno que nosotros los hombres ahora lo estamos ejerciendo. Vamos a comenzar hablando por el gobierno teocrático. En el Antiguo Testamento, Dios dejó establecido leyes para todo. Dicen que algunos abogados, juristas, sacan las leyes del libro de Levítico, que están todas las leyes. Y el Señor se preocupó en dejar ley para todo. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido personas que nos gusta escudriñar, leer, buscar. Más bien hemos sido tradicionalistas. ¿Qué significa ser tradicionalista? Que lo que mi abuelo me enseñó, le enseñó a mi papá me enseñó a mí, y yo sigo enseñando a mis hijos sin saber si lo que estoy enseñando es verdadero, está en la palabra de Dios, Dios lo dijo o quién lo dijo. Ese es el gran problema. Bueno, como les decía, el gobierno teocrático es quien Dios escoge quién gobierna a su pueblo. Dios dejó un orden de que había para el tiempo del pueblo de Dios. Estableció reyes, estableció sacerdotes, estableció profetas. Y los reyes tenían que ir gobernando por herencia. El primer rey de Israel se llamó Saúl. ¿Ya? Pero vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Ya. Vamos, como estamos hablando del reino teocrático, Dios escogió a Saúl como el primer rey de Israel. ¿Por qué? En el 1 de Samuel, capítulo 8, del versículo 1, dice la Biblia: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ya. Gobernaba Israel el profeta Samuel. ¿Quién era Samuel? Vamos a recordar quién era Samuel. Samuel fue hijo de Ana, una mujer de la tribu de Leví que no podía concebir, era una mujer estéril. Pero en ese tiempo su esposo tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina le daba hijos y Ana no. Entonces ella era una mujer muy sufrida, muy acomplejada. Pero un día se decidió y dijo: no he buscado correctamente. Y dice que se fue en el tiempo de Ana. Los israelitas
solo podían subir al templo de Jerusalén una vez al año. Y ella subió con su esposo. Dice que se entró al templo y ahí lloró con amargura, con dolor, y le pidió a Dios que le diera un hijo. Y Dios le concedió a través del sacerdote. En ese tiempo estaba en el templo, que se llamaba Elí. Y ella concibió a Samuel. Pero ella le hizo un voto a Dios. Le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te daré, te lo devolveré para ti. Y así pasó. 7 años lo tuvo Ana Samuel. Y lo fue a dejar al templo como hizo promesa, cumplió su promesa, y Dios le retribuyó con 5 hijos más. Y este niño Samuel se crió en el templo. Él se crió bajo la custodia del sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un hombre muy mayor y tenía hijos. Y sus hijos hacían mucho desorden. Y por eso Dios levantó a Samuel para que gobierne en vez de Elí. La muerte de los hijos de Elí fue tremendo, y Elí también murió por desobedecer a Dios. Bueno, entonces Samuel, a pesar de haberse criado en el templo con un mal líder que le daba mal ejemplo, o un alcahuete de sus hijos, él siempre fue un niño temeroso a Dios. No le contaminó nada. Bueno, y como hemos llegado, dice en el capítulo 8, donde hemos leído unos pequeños versículos, Dios le dijo a Samuel que unja al primer rey. ¿Sabe cuál fue el primer rey? El primer rey de Israel se llamó Saúl. Dice que Dios lo escogió. Dice que era un hombre muy hermoso, de una talla impresionante, que de los hombros hacia arriba era el más alto de todos. Y Dios lo mandó a Samuel que lo unja como rey. Y lo ungió. Pero Samuel le falló a Dios. No obedeció como Dios le dijo. Entonces dio lugar para que Dios se canse y le diga y lo deseche, dice la palabra, que Dios desechó a Samuel. ¿Ya? Dios desechó a Samuel y lo sacó y dijo, y le dio una orden a Samuel. ¿Ya? Vamos a ver. Le dijo, ya no vas, ya deseché a Saúl. Y ya no quiero que él sea rey. Pero buscó a otro, llamado David. ¿Ya? Vamos a ver. En el capítulo 16. A ver. Vamos a ver. Primera de Samuel. Vamos a ver. Primera de Samuel. Ya estamos allí. Como le decía, ¿por qué Dios ungió a Saúl? Porque el pueblo pidió que ellos querían un rey. ¿Dónde dice esto? En Samuel 8. ¿Ya? Dice, aconteció que Samuel... A ver. Bueno. Continuemos. Después de Saúl, Dios le dijo a Samuel que ya no quería que Saúl sea rey, ahora iba a buscar otro.
Y Dios lo envió a Samuel en 1 Samuel 16. ¿Ya? Vamos a ver, 16. Dice que Dios le dijo a Samuel, 16:1, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. ¿Ya? Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová dijo, toma consigo una becerra de la vacada y anda y di a ofrecer a Jehová sacrificio venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que debes de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a él, traer a Isaí a sus hijos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí. De cierto delante de Jehová, este debe ser el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abimadá y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, Jehová tampoco es este. Hizo luego pasar al otro que se llamaba Sama, tampoco es esto. E hizo pasar Isaí 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, aunque del menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque nos sentaremos a la mesa cuando él venga. Envió pues él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu vino sobre David, se levantó luego Saúl y se volvió a Ramá. Dios eligió a Saúl. Saúl falló. Dijo, buscaré otro mejor. Buscó a David. ¿Por qué tuvo que hacer todo esto, Dios? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo le había pedido. Antes gobernaba, como le digo, en el pueblo de Israel gobernaba los profetas, los videntes, pero en esta vez no quisieron que sea así. Quisieron que sea ellos escoger su rey. Entonces Dios le dijo, bueno, si ustedes quieren escoger su rey, yo se lo voy a permitir. Pero antes quiero advertirles algo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Dios no hace nada sin primeramente advertirnos del peligro. Y dice la palabra que Dios complació al pueblo, pero le dijo a Samuel, antes de que vayas a ungir a Samuel, a Saúl, ellos deben saber cómo va a ser un rey, que yo no lo elijo, sino que ellos lo quieren. Porque ¿sabe qué dijeron ellos?
nosotros, Israel, queremos tener un pueblo como los demás. Entonces le dijo, bueno, está bien, si ustedes quieren eso, lo voy a complacer, pero les voy a advertir lo que les va a suceder, porque no es igual lo que Dios nos da que lo que nosotros queremos. Dice en Samuel 8, primera de Samuel 8, dice, Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces, ya lo leí esto, pero lo vuelvo a leer, por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel del segundo día, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la malicia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Miren, ya habían más naciones aparte de Israel. ¿Y qué le dijo Dios? Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Ahora vamos a leer para caminar un poquito. Vamos a ver, dice, y refirió Samuel, estamos en el 10, todas las cosas, las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinare sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de 1000 y de 50, los pondrá a sí mismo que hagan sus campos y sigan su mies y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro. Tomarán a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y les darán a sus siervos. Bueno, aquí Samuel le está diciendo al pueblo, ustedes quieren un rey, muy bien, yo se lo haré, pero este rey les va a poner las leyes que él quiere. Ya no va a ser como antes, que Dios ponía al gobernante y las leyes eran las que Dios decía, que no eran para nada opresoras, para nada abusivas. Pero los hombres querían rey. Y dice en el 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros también seremos como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Así fue como Dios buscó complacer al pueblo de Israel y le buscó un rey. Ya le digo, el primer rey fue Saúl, falló y Dios escogió al otro rey llamado David. Pero Dios lo escogió a su manera y nos hizo ver algo muy relevante que dice, cuando Samuel escogía, él escogía a los hombres de guerra, a los altotes, a los más fornidos. Pero Dios no mira eso. Dios escogió a David, que era un niño de 15 años, pero este niño tenía una relación con él, Dios lo conocía y dijo, me falló Saúl, ahora voy a buscar a alguien que tiene una relación conmigo. Entonces, así fue como Israel comenzó a tener un gobierno teocrático todavía,
porque era del mismo pueblo. No lo elegían ellos, sino que Dios lo elegía. Ahora, en los tiempos de ahora, no sé de qué tiempo atrás, ya se anuló el gobierno teocrático y comenzamos con el gobierno democrático. ¿Qué es un gobierno democrático? El gobierno democrático ya lo elegimos nosotros los hombres a través de las votaciones. Y de ella nació la política. Que la gente dice que la política es una ciencia para el servicio. Pero usted sabe que nadie la usa para eso. ¿Ya? Y hemos comenzado nosotros a, como le digo, a nombrar los gobernantes. Si nosotros, el pueblo de Dios, hace lo mismo que el mundo que no conoce de Dios, bueno, a mí me gusta el que me da mejores promesas, el que me va a ayudar, el que me ofrece 1000 cosas, y no nos dedicamos a decir lo que dice la Biblia. Señor, solo tú conoces el corazón del hombre. Solo tú puedes y sabes lo que nosotros necesitamos. No, el mundo no lo hace porque no lo sabe hacer. Pero nosotros, la iglesia, los cristianos, sí lo debemos hacer. Por eso, es una responsabilidad grande de nosotros orar mucho a Dios en este tiempo que estamos en elecciones, para que sea Dios mismo poniendo el que va a gobernar. Porque yo no conozco el corazón de las personas ni usted, pero Dios sí lo conoce. Ahora, ¿por qué? Recordemos que el carácter de las personas se ha ido deteriorando mucho. La gente ha ido cambiando. La sociedad ha cambiado mucho. Y las costumbres, usted se ha escuchado estas cosas que dice, antes no hacíamos esto, nuestros niños eran tranquilos, ahora todo es un desorden, todo es una rebelión. ¿Por qué? Vamos a leer a qué se debe esto. Vamos a leer en 2 de Timoteo, vamos a capítulo 3. Dice así, carácter de los hombres en los postreros días. Dios nos habla. ¿Sabe cuándo se escribió este libro? Hace como 1000 y pico de años. ¿Quién lo escribió? Pablo, el apóstol Pablo. Él tuvo toda esta revelación para dejarnos para nosotros el fin. Y nos habla del carácter de los hombres en los postreros, en los últimos días. ¿Cómo serán? También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. A ellos evita. O sea, en la misericordia de Dios, todavía Dios nos aclara el panorama. Nos dice, este es el carácter de los hombres de los últimos días. Ustedes van a elegir un gobernante con estos defectos. ¿Sabe usted que vivimos en la época tecnológica, donde a través de las redes se sabe la vida
de todos, especialmente de la gente pública. Entonces nosotros no podemos ser ciegos y decir, ay, voy a votar por fulano porque me promete esto. Pero usted, con un poquito de sentido común, debería pensar no en las promesas, sino en la vida, cómo esta persona se ha venido manejando. ¿Será que me va a cumplir? ¿Será que va todos esos ofrecimientos? Sabe que no. Porque estamos viviendo este tiempo donde hay mucha maldad. Y vivimos también el tiempo del gobierno democrático. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, orar mucho en este tiempo, pero así, con no una oración cualquiera, sino una oración, un clamor, para que el Señor nos guarde, nos libre, nos guíe. ¿Sabe que en el libro de Daniel dijo, Dios es el que pone reyes y quita reyes? Y es la verdad. Él pone a los gobernantes. No ponemos los que votamos. Pero eso no lo sabemos. Como la gente no ora y no pide a Dios, pues gana él. Dios permite que gane cualquiera. Y también, ¿sabía usted que a través del gobernante, nuestro país o cualquier país o se levanta o se cae de cabeza? De un hombre dependemos. ¿Pero quién elige ese hombre? Vosotros. Por eso tenemos que pedir que Dios nos guíe, para no dejarnos llevar por los sentimientos ni por las ofertas, sino que sea Dios mismo. En nuestro país estamos a pocos días de tomar una decisión que marcará nuestro futuro. Todavía tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días para clamar a Dios, para pedir a Dios que tenga misericordia de nuestro país, que nos guarde de caer en las manos del mentiroso, del engañador, de todo el que tiene estas características que las hemos leído. No podemos hacernos camimportistas. Sabe que yo antes decía esto. La gente decía, yo lo repetía como lodo. Yo, ¿por qué tengo que preocuparme por el que va a ganar? Si igual me toca trabajar por ahí. Eso yo decía en mi ignorancia. Pero ahora sí pienso. Primero, porque los tiempos han cambiado mucho. Segundo, porque Dios ha alumbrado mi mente y me ha hecho ver que Él me dio la vida y me puso como una autoridad en esta tierra. Y que Él confía en que yo sepa elegir con la ayuda de Él, sin olvidarme, como dice la palabra, que separados de Él nada podemos hacer. Si nosotros nos creemos autosuficientes, nos creemos que nosotros, eso lo podemos hacer, estamos equivocados. Pero si nos humillamos y le oramos y le clamamos como hijos a su Padre, que Él nos guarde, Él nos guardará, Él nos librará. Recordemos que el pequeño pueblo de Israel es uno de los pueblos más pequeños de la tierra. Siempre ha sido odiado, siempre ha sido atacado, siempre ha sido perseguido. ¿Quién lo ha guardado? Dios, el Padre eterno,
Él ha peleado por Israel. Y toda la vida, porque libró a Israel de los filisteos, libró a Israel de los sirios, libró a Israel de los madianitas, de los moamitas, de cuántos enemigos. Ahora lo está librando de Hamás. Pero ¿sabe por qué Dios permite que el pueblo tenga que vivir en completa batalla? Por la desobediencia. Si nosotros le obedeciéramos a Dios como debía ser, no tuviéramos que pasar por eso. Israel también ha desobedecido al Señor. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Israel es la viña. Israel es la higuera de Dios. Lo que pasa en Israel no puede ser indiferente a nosotros. Lo que está aconteciendo en Israel es lo que Dios está haciendo para el mundo. Así que tenemos una gran responsabilidad para no decir que como los demás, yo voto por Julano porque Julano me dijo. No, tenemos que aprender a ser responsables. Bueno, espero que esta reflexión llegue a su corazón, lo haga meditar y nos haga cada día más responsables de nuestros actos. Que el Señor siga bendiciendo su familia, su vida y todo lo que está a su alrededor. Y en este domingo, guarde a nuestro país, lo libre, porque solo Él lo podrá librar. Amén.